Muy buenas tardes, queridos estudiantes, ¿cómo están? Pues espero que se encuentren muy bien, que Dios les esté ayudando en este tiempo. Bien, vamos a dar inicio a nuestra 13ª lección. Ya estamos acabando la segunda unidad de este curso de religión. Bien, chicos, entonces el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante. Vamos a empezar con una oración. La oración por la vida. ¿Ven? Acá tenemos un pequeño niño en el vientre de su madre. Es una persona. Así que vamos a pedirle al Señor a través de la intercesión de la Virgen María por estas personas que están en el vientre de su madre, como todos nosotros en algún momento hemos estado. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En sus casas también lean esto en voz alta. Oh Virgen, Madre de Dios, que llevaste en tu seno a Jesucristo, el autor de la vida, ruega al Señor que nos conceda en estos tiempos difíciles anunciar la esperanza del Evangelio, que toda vida humana llamada a la vida eterna es un don precioso del amor de Dios y que hay que respetar, defender y amar desde su concepción hasta su muerte natural, en el gozo y en el sufrimiento, en la salud y en la enfermedad. Amén. Muy bien, chicos, y les invito a que me sigan con este canto muy bonito que seguramente ya todos conocemos. Antes de que formaras dentro del vientre de tu madre, antes de que nacieras te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí, irás donde te envié y lo que te mande proclamarás. Tengo que hablar, tengo que observar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo hablar si tu voz me quema dentro? No temas arriesgarte, porque contigo yo estaré. No temas que en tu boca no anunciarme, yo hablaré. Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar, para edificar, destruirás y plantarás. Deja a tus hermanos, deja a tu padre y a tu madre. Abandona hoy tu casa, porque la tierra gritando está. Nada traigas contigo, porque a tu lado yo estaré. Es hora de luchar por mí, porque mi pueblo sufriendo está. El coro. Tengo que andar, tengo que hablar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Bueno, disculpen los gallos, pero este canto tan bonito, que bueno, yo lo escuché cuando era niño, no me gustaba, pero ahora me gusta mucho, pues es un canto que justamente se titula El Profeta, y habla de esto, ¿no, queridos chicos?
de cómo el Señor ya tiene pensado para nosotros la vida, un propósito, un objetivo. Es por eso, queridos estudiantes, que nuestro propósito de hoy es saber que toda vida es querida y amada por Dios y que Dios tiene un propósito para cada uno. Qué bonito, ¿no? O sea, tu vida también ha sido pensada por Dios. El título es Apreciamos y defendemos la vida desde la concepción. Es decir, el momento en el que el gameto masculino y el gameto femenino, es decir, el espermatozoide y el óvulo se juntan y forman un nuevo ser. En ese momento aparece la vida y defendemos la vida desde ese momento. ¿De acuerdo? Veremos ahora una lectura que nos va a ayudar, que es justamente la lectura en la que se inspiraron para realizar esta canción tan bonita. Es la del profeta Jeremías, capítulo 1, del 1 al 5, y dice: estas son las palabras de Jeremías, hijo de Elías, de una familia de sacerdotes que vivían en Anatot, en la tierra de Benjamín. La palabra de Yahvé le fue dirigida en tiempos de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Y después en tiempos de Joaquín, hijo de Josías y rey de Judá, hasta cumplirse el año 11 de Sedecías, hijo de Josías, rey de Judá, o sea, hasta el destierro del pueblo de Jerusalén que aconteció en el mismo mes. Como pueden ver ustedes, chicos, acá en dos pequeños párrafos hay un recuento brevísimo, una síntesis de lo que es la historia del pueblo de Israel, los reyes, los sacerdotes, pero es muy breve. Esta historia hay que conocerla también, ¿ves? Hablan de reyes como Josías, ¿no? Sedecías, hijo de Amón, rey de Judá, Judá, el reino de Judá, ¿no? Es la historia de Israel que habrá que conocer poco a poco. Bueno, entonces aparece la palabra de Yahvé, dice, le llegó a Jeremías en esta forma. Dice, antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Qué increíble, sinceramente, esta palabra, ¿no? Cómo el Señor, el profeta, se caracteriza porque es aquella persona que tiene una visión, una relación directa con Dios por encima de cualquier otra persona. Él recibe instrucciones directamente de Dios. No es un sentimiento, no es una emoción, no es una intuición. Es Dios quien habla directamente al profeta para que éste pueda anunciar su palabra a las naciones. Utiliza como instrumento. No todos son profetas en ese sentido en el tiempo del Antiguo Testamento. Profeta Jeremías es un profeta grande, un profeta mayor, que llevará el mensaje de Dios al pueblo, al reino de Judá. ¿De acuerdo? El reino de Israel. Habrá una etapa en que se divide en dos, el reino del norte y el reino del sur, llamados el reino de Israel y el reino de Judá. ¿De acuerdo? Pero esto, lo que vamos a ver ahora es cómo Dios ya tiene para Jeremías un propósito, un objetivo desde antes que él naciera. Este es lo que queremos ver en la clase de hoy. Es por eso que les voy a presentar este documento tan importante, escrito el 18 de noviembre, o presentado el 18 de noviembre de 1974. Muchos de ustedes, o la mayoría, todavía no habían nacido, incluso yo no había nacido, porque yo soy joven, por si acaso, llamado Declaración sobre el Aborto. ¿Qué cosa es el aborto? Pues el aborto, muchachos, es un asesinato de un ser, porque hemos visto que la vida se forma en el momento de la concepción, en que se fecunda el óvulo de la mujer por el espermatozoide. En el momento de la concepción aparece una vida, ¿de acuerdo? Una luz, una carga genética propia, única, que va a determinar la formación de ese nuevo ser desde ese momento hasta el final de sus vidas. El desarrollo de su cerebro, el desarrollo de su morfología, de su forma, ¿entienden? Si uno paraliza ese momento, está cometiendo un delito porque impide que ese ser se desarrolle. Luego vendrán diferentes etapas del desarrollo de este mismo ser, que somos nosotros. Ahora yo me encuentro en una etapa de este desarrollo, ustedes también, un bebé, un niño, un adolescente, un anciano, diferentes etapas de un mismo ser, prenatal, postnatal, embrión, ¿entienden? Un mismo ser, diferentes etapas. En esta declaración les presento tres
fragmentos nada más, no es todo el documento, 3 fragmentos de este documento base, un documento importante, que nos puede dar una luz sobre este tema tan bonito que es defender la vida, defendernos a nosotros mismos. Entonces, yo voy a compartir 3 fichas. Acá podemos ver la primera ficha, ¿ven? Primera, introducción, una parte introductoria. Y dice, el problema del aborto provocado y de su eventual liberación, ¿no? Es decir, estas leyes que quieren dar libertad de alguna manera o que no haya ningún tipo de restricción para abortar, o sea, matar a un niño, a un ser humano en fase embrional, legal, dice, ha llegado a ser en casi todas las partes de temas de discusión apasionadas, ¿verdad? Estos debates serían menos graves si no se tratase de la vida humana, valor primordial que es necesario para proteger y promover la vida humana por encima de la creación, ya lo habíamos visto. Todo el mundo lo comprende, por más que algunos buscan razones para servir a este objetivo, aún contra toda evidencia. Evidencia incluso por medio del mismo aborto. El mismo aborto es los médicos que lo practican, ellos saben lo desgarrador, es una intervención realmente dañina que no, la medicina es para curar, no para matar. La medicina no sirve para eso. Bien, en efecto, no puede menos que causar extrañeza al ver cómo crecen a la vez las protestas indiscriminadas contra la pena de la muerte, contra toda forma de guerra y la reivindicación de liberación de la muerte. O sea, por un lado protestan para que se acaben este tipo de cosas y por otro lado más bien protestan porque es una nueva cultura, muchachos, luego lo veremos, la cultura de la muerte. Una cultura que tiene sus raíces en movimientos culturales anticristianos y sobre todo egoístas, ¿no? Materialistas, ¿no? Que son muy sutiles. Bueno, no es un tema de la clase de hoy, digamos, ahondar profundamente en estos temas, pero se mencionan de todas maneras. Hay una contradicción, ¿no? O sea, yo defiendo que no haya guerra, que no haya nada, pero por otro lado hay personas que están muy abocadas a defender que se legalice el aborto, etc. La iglesia tiene demasiada conciencia, obvio. Son estudios de miles de años, ¿no? 2000 años en que la iglesia defiende la vida. Las iglesias defendemos la vida, ¿no? Y no porque sea una tontería, qué sé yo, sino porque sabemos el valor intrínseco, incluso desde el punto de vista científico, filosófico, ¿verdad? Contra todo aquello que podría deshacerlo, rebajarlo, como para callar ese tema, dado que el Hijo de Dios se ha hecho hombre. No hay hombre que no sea su hermano en cuanto a la humanidad y que no esté llamado a ser cristiano, a recibir de él la salvación. Esta es la primera ficha, será parte de la tarea que van a hacer. No pido que me reproduzcan, que lo copien así, tal cual. Pido que escojan una de las fichas que estoy presentando y por medio de ella ustedes realicen una reflexión. La segunda ficha, a la luz de la fe. Esta es la primera introducción, ahora a la luz de la fe, es decir, de la revelación de Jesucristo. Dice, la tradición de la Iglesia ha sostenido siempre que la vida humana debe ser protegida y favorecida desde su comienzo, como habíamos visto, como en las diversas etapas de su desarrollo, oponiéndose a las costumbres del mundo greco-romano. En ese tiempo, el mundo greco-romano, que también contemplaba deshacerse de humanos con defectos, ¿entienden? La iglesia de los primeros siglos ha insistido sobre la distancia que separa en este punto tales costumbres de las costumbres cristianas. Es decir, que ya la cristiandad trae consigo una nueva forma de entender al hombre, una nueva forma de cultura, opuesta al mundo greco-romano, ¿entienden? La cultura greco-romana era la cultura, digamos, más fuerte, la que mandaba, la que predominaba en esos tiempos, los primeros siglos. En la Didaqué, un documento de los inicios del cristianismo, se dice claramente, no matarás con el aborto al fruto del seno y no harás perecer al niño ya nacido. Atenágoras hace notar que los cristianos consideran homicidas a las mujeres que toman medicinas para abortar, condena a quienes matan a los hijos, incluidos los que viven todavía en el seno de su madre, desde donde ya son objeto de solicitud por parte de la providencia divina, ¿no? Son digamos, académicos, personajes antiguos, ¿no? Que dan registro de esta defensa de la vida desde los primeros siglos del cristianismo. Tertuliano, quizá no ha mantenido siempre el mismo lenguaje, pero no deja de afirmar con la misma claridad el principio esencial. Es un homicidio anticipado el impedir el nacimiento
Poco importa que se suprima la vida ya nacida o que se haga desaparecer al nacer. Es ya un hombre aquel que está en camino de serlo. Interesante, ¿eh? Interesante. Y la tercera ficha y la última, a la luz de la razón. Acá me he confundido, por favor. Acá es a la luz de la razón, no de la fe, porque la luz de la fe ya la hemos visto. Dice, el primer derecho de una persona humana es la vida. Todos tenemos derecho a la vida. Yo tengo vida. No puedo decirle a otro que no tenga ese derecho. Porque yo, ¿quién soy? Si todos somos personas, todos tenemos los mismos derechos. Nadie es mejor o peor que otro. Por lo tanto, nadie puede decirle a otra persona que no tiene derecho a la vida. Yo no puedo decirle a ustedes no tienen derecho de vivir simplemente porque viven en mi Perú o cualquier otro distrito. Eso es una locura, ¿no? Todos tienen derecho a algo tan preciado por el simple hecho de ser humano. Ella tiene otros bienes y algunos de ellos son más preciosos, pero aquel que es fundamental, condición para los demás, por esto debe ser protegido más que ningún otro. No pertenece a la sociedad ni a la autoridad pública, ¿no? Es decir, el Estado no puede intervenir sobre eso, porque no tiene la potestad de decidir quién vive o quién no. Si son personas las que vivas, ¿con qué derecho pueden decidir sobre personas que no han nacido? Si esas personas gozan de esa vida, ¿me entienden? Reconocer este derecho a uno no lo reconoce a otro. Toda discriminación es inicua, es injusta, ya se funde sobre su raza, sexo, color o religión. No es el reconocimiento por parte de otros lo que constituye este derecho, es algo anterior, claro. O sea, el derecho a la vida no es posterior a la vida, sino es desde siempre, es inherente al ser humano, exigido, reconocido absolutamente. Bueno, una discriminación fundada sobre los diversos periodos de la vida no se justifica más que otra discriminación cualquiera. El derecho a la vida permanece íntegro en un anciano, por muy reducida que esta capacidad esté en él, ¿no? Es decir, muchas personas incluso quieren deshacerse de las vidas de los ancianos, porque dicen que ya no vive plenamente. Pero ¿quién decide eso? ¿Quién dice eso? Si todos vamos a llegar a ser ancianos. Un anciano simplemente es un ser humano en una etapa última de su vida, que debe ser acompañado. La ancianidad tiene un sentido, el sentido de llamar a los demás a su cuidado, a su amor, a su protección. No es simplemente que porque un anciano ya no puede desempeñarse o desenvolverse cuando era joven, simplemente se puede contemplar disminuir o reducir su tiempo de vida. No, eso es un facilismo, ¿entienden? Bien, entonces yo dejo hasta aquí nomás. Ustedes, desde el momento, bueno, la última parte, desde el momento de la fecundación del óvulo, queda inaugurada una vida que no es ni del padre ni de la madre, sino de un nuevo ser. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Es un nuevo ser único, independiente, ¿de acuerdo? Que se desarrolla por sí solo. No llega a ser nunca un humano, sino lo es ya desde entonces. ¿Ok? Entonces, ustedes lo que van a hacer es, escogen una de estas fichas, ¿no? Una, dos, tres, cualquiera, lo leen y realizan sobre la declaración del aborto hecha por la Congregación de la Doctrina de la Fe de la Iglesia del Vaticano y realizan una reflexión personal, ¿de acuerdo? Y dos, realizan una reflexión sobre la fase antes de darte la vida, ya te había escogido. Esa es la tarea para esta semana, queridos muchachos. Trata de no atrasarte, por favor, porque si me entregas el trabajo ya después, yo ya no te puedo considerar, porque ya hemos entregado un reporte. Trata que hacerlo en este día, mañana, hasta el viernes. Como máximo te espero el sábado, pero no, que no sea así. El sábado es ya muy tarde, ¿ya? Así que ánimo, nosotros defendemos la vida, porque la vida es hermosa, la vida es preciosa. Dios ya tiene un propósito para ti, hermoso, que te llama también a tu ser un agente de Dios, a tu transmitir, a ser un profeta, ¿de acuerdo? Bien, eso es lo que al mundo le da esperanza, ¿de acuerdo? El mundo da esperanza cuando defiende al otro, al más vulnerable, al más débil, al más pequeño. Bien, muchachos, que Dios les bendiga. A ustedes los defendemos, porque ustedes son vida. Ustedes llevarán las riendas de la sociedad más adelante. Cómo se comportan desde su casa, desde su hogar, desde su trabajo, por más sencillo, humilde que sea. Eso es lo que determina una sociedad, ¿de acuerdo? Y esta sociedad necesita personas que valoren, aprecien la vida desde la visión de Dios, un Dios de amor. Esta sociedad está muy cargada de cosas negativas, chicos. Yo les animo a poder valorar esto y a pedirle a Dios que también les ayude. Conmigo es hasta aquí y les mando un gran abrazo y que Dios me los bendiga.